Vamos a hacer una presentación de la supraconciencia y el tarot. Hay personas que lo estáis haciendo en directo y hay otras que por horario, como yo os voy ofreciendo el horario que yo dispongo, que pueda tener libre de mi vida personal para poder ofrecer acompañamientos colaborativos gratuitos. Hay personas que no coinciden en ese horario, que en España es un horario de mañana y por norma general se están realizando ciertos proyectos laborales. No obstante, como los objetivos que tenemos en los diferentes proyectos es que podáis acceder a, a vídeos, a talleres, jornadas de una manera cómoda, que sepáis que lo vais a encontrar en el canal de YouTube de Mente Psíquica, por si nos seguís en otros proyectos. Vais a encontrar un apartado, bueno, ahora está junto a otros vídeos de formación y de masterclass que tengo, pero vais a ver que en el próximo ciclo nuevo que entran las novedades, entra el orden que necesita la energía de los proyectos en base a cómo se está moviendo también ahí fuera todo. Bien, vais a encontrar que vais a tener esa parte de nuestra escuela de tarot y sabiduría psíquica con los vídeos relacionados al mundo del tarot. Comentaros también que la supraconciencia y el tarot, bueno, aparte de que va a haber ya una formación bastante interesante que es de unas horas para que conectéis, va a ser un tema que va a acompañarnos de la manita a partir de septiembre, tanto online como presencial, en lo que es Madrid y en diferentes centros donde colaboramos y aportamos. Mayormente porque el tarot y la supraconciencia no solamente es una técnica eh, que nos aporta mirar las cartas en una mesa, ni a otra persona dentro del objetivo de, como se suele decir, echarle las cartas, que es más las lecturas de las cartas, ¿no? El análisis a través de diferentes técnicas del tarot. Cuando aprendemos y vamos evolucionando, porque aquí sí que hay un aprendizaje, hay pues un estudio de lo que es el perfil de la carta, de cómo mi canal o percibir qué canalizaciones tenemos a través de la supraconciencia, vemos que sí que tenemos que ir ordenando, que sepáis que hay un momento en el que se realizan actividades tanto online como presenciales. Vuelvo a comentar que en cada punto de España vamos a ver qué nos ofrece la ruta del próximo ciclo, porque se hace a través de una lectura psíquica, como si las personas fueran, las personas que van a hacer la actividad fueran cartas del tarot y se conecta con la parte de la supraconciencia. Es maravilloso. ¿Para qué? ¿No? Porque sería la pregunta, bueno, es maravilloso, pero ¿para qué me sirve esta terapia? Bueno, pues más que servir, es que nos aporta volver a abrazar nuestra esencia desde que nacemos, que es fluir cada uno a nuestro ritmo, cortando esas energías externas que nos llegan, que muchas veces nos automatizan para vivir una vida que no queremos vivir. Sería entrar en nuestro propio mundo que se proyecta, evidentemente vivimos en un mundo materializado y además bendita tierra, ¿verdad? Madre tierra que nos aporta tanto, pero cuando ya entramos en este estudio, en esta experiencia, porque va a ser una experiencia en nuestras formaciones, empiezas a sentir desde que te levantas como si fueras la carta del tarot que te va a guiar, que te va a conectar con lo que tengas que hacer en ese día. Esto que llamáis la misión, que para mí la misión es como misiones, misiones, misiones. Bueno, pues desde la tranquilidad, abro los ojos, voy a disfrutar de la vida, pero también tengo un compromiso con la vida, ¿eh? Esto lo hablamos en constelaciones. Vengo a trabajar, como decía Bert Hellinger, al servicio de la vida, no solamente en una oficina o en un proyecto que tengamos para coger dinero, para pagar, no, no, cuando ya estamos concienciados, disculpar, con la supraconciencia, con lo holístico, venimos a recibir, aportar, entonces hablamos de esa misión de la abundancia que es crear proyectos para crecer como personas, sobre todo eso, ¿no? Para evolucionar cada persona a su ritmo. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que nos encontramos también que el tarot y la supraconciencia es una dimensión diferente del tarot. No vamos a predecir, aunque hay un apartado que ya trataremos en las clases de magia contemporánea que tiene ese puntito de adivinación, pero porque, ya lo escucharéis esta tarde que empezamos el curso,
porque unimos el concepto intuitivo, entrenamiento intuitivo, con lo que es una lectura de tarot más que arquetípica. Entonces vemos que cada vez que se habla del tarot, las personas dicen, ¡ay, es un arte adivinatorio! ¡Ay, es que esta persona acertó! ¡Ah, pues no ha acertado nada! Bueno, pues esas frases no son correctas. Hay terapeutas del tarot que saben expresar mejor, saben ordenar mejor la información que les llega, dependiendo del estilo de tarot, de tirada que está realizando. E incluso tenemos consultantes que niegan lo que el mensaje le está diciendo porque no quieren salir de una zona de confort. Esto os lo digo porque si os vais a dedicar a unir vuestro estilo de vida con el trabajo también para recibir una aportación energética económica, porque es vuestro tiempo, es muy bonito que entendáis que muchas veces, que la palabra acertar no existe en el tarot, sino que si nos entrenamos, preparamos, estudiamos para ordenar la información que llega, sin ponerle un victimismo a la lectura, sin inventarnos, sin tener que recibir información previa de esa persona, para luego contarle lo mismo que me ha dicho, hay una parte que es que hay una expresión en el tarot que a veces la persona no le llega porque no quiere que le llegue. Sin juzgar a esa persona, entendemos que no está en ese sistema de evolución que cree a lo mejor que pagando lo va a conseguir. Bien, eso lo vamos a desarrollar en una de las formaciones del nuevo ciclo a partir de septiembre. Para las personas que queráis conectar con consultas de tarot, tenéis que tener esa preparación del perfil de público que pueda aparecer en vuestra consulta. Tenemos también una parte del tarot tan importante desde sus inicios, que es que tiene tanta profundidad. De hecho, fijaros, si no entendéis de tarot, porque es la primera vez, os habéis leído un libro y estáis presenciando esta jornada y decís, no voy a saber hacer. Relajaros, porque lo único que tenemos que entender es la diferencia entre el tarot y el oráculo. El tarot es un conjunto de cartas donde va a haber una unión en un grupo que es más arquetípico, es decir, el perfil psicoemocional del individuo, del ser humano, y hay otro que habla pues más de los estados emocionales, pero que va pasando y cómo lo va a vivir, que son los arcanos menores. Bien, arcanos mayores, arcanos menores. Los arcanos mayores nos proporcionan a las personas que somos psicoterapeutas una herramienta, una técnica muy, muy intensa de información, porque además a través del canal intuitivo, que es el que se entrena con la supraconciencia, unido a la percepción de la supraconciencia, vemos más allá de lo que la carta dice. De hecho, podemos estar viendo, pues, no sé, voy a poneros un ejemplo, la carta de la emperatriz, y hay personas que dirían, bueno, pues voy a mirar en el manual lo que significa, cuando ahí empieza ya la confusión de base. En la supraconciencia y el tarot, y en el tarot terapéutico, no es lo que dice la carta, ni la veo negativo ni positivo, sino aporto una información que me llega entrenando uno de mis canales perceptivos, que no es desde aquí, es desde aquí. Como si tuviéramos una nube, lo voy a explicar en la formación que vamos a hacer. Una nube bonita, no una nube de nublar la mente, sino una nube de colores que empieza a regar, ¿no?, con colores mi mente para poder traducir los mensajes. Bueno, el tarot como lenguaje simbólico, que para todos los terapeutas del tarot es un lenguaje impresionante de diálogo entre la carta y la persona que está abrazando la carta. Lo primero, lo que siempre digo, antes de exponer un proyecto para los demás, primero tengo que conectar yo con el tarot. Tengo que conectar con el tarot y verme preparado para poder acompañar, porque el tarot no es coger y que le leáis lo que significa cada carta a la persona. Podemos en un taller relacionar que esta carta, las áreas que suele trabajar, como es un previo del tarot convencional, pero eso estoy hablando del tarot como herramienta dimensional muy potente para entrar en diferentes posibilidades y probabilidades para que el consultante o yo mismo pueda valorar en qué momento me encuentro. ¿Me encuentro en un momento de accionar? ¿Me encuentro en un momento de pausar? ¿Me encuentro en un momento de observar?
he ahí la confusión de base del ser humano, donde junta todo. Es que tengo que accionar todo el rato, el cuerpo va hacia adelante, pero ¿dónde va esa esencia? La energía es la que se proyecta. En la supraconciencia nos habla de la energía. Donde yo coloque el foco de atención energéticamente, ahí va a estar la proyección y la materialización. Sin embargo, si no soy consciente de lo que estoy proyectando, quizás quiera abrir caminos, como también se suele decir en la parte mística, de algún objetivo y no está fluyendo. Y creo que es un bloqueo, y creo que viene de mi familia, y creo que es por el sistema, y es porque yo no soy consciente de dirigir la energía, porque somos capaces y hay conocimientos para dirigir la energía. Hay el concepto de la magia, que no es hacer magia de Harry Potter, sino saber cómo formo esa energía para darle forma con una materia, con unas velas, con unos minerales, sin nada, que es lo que vamos a aprender también, sin nada material me refiero, porque nuestras antiguas magas, brujas no usaban tantas parafernalias. Y tenemos la parte de saber que la supraconciencia viene desde ese concepto. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la energía dice que debo primero proyectar. Entonces aquí empieza ese lenguaje simbólico, ese lenguaje simbólico tan interesante, porque el concepto de la supraconciencia está relacionada con los símbolos del tarot. Bien, bueno, pues ahora vamos a ir al método más sencillo de explicación que tenemos en pantalla. Ahí tenéis un esquema y dice qué es la supraconciencia, ¿no? Comencemos por ahí, aunque yo ya he hecho ese resumen más emocional, energético, para que lo proyectéis, para que lo visualicéis, para que lo sintáis, pero tenemos que conectar con el concepto por si también vais a realizar talleres y formaciones en vuestro estilo de vida. Bien, entonces dice el esquema, podemos imaginar la mente como una estructura compuesta por diferentes niveles. Y es así. En el sistema holístico, lo que es el concepto de la alineación, fijaros que equilibrio, no hablamos de equilibrio mental porque el tarot y la supraconciencia no sustituyen ningún tipo de remedio médico ni ninguna consulta médica. Bien, vemos que tenemos que estudiar, que lo vamos a estudiar más detenidamente en las siguientes formaciones, que tenemos diferentes niveles en la estructura de la mente. Entonces tenemos la consciencia, que son esos pensamientos actuales, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones, las percepciones sensoriales del momento presente, que es como percibo yo pues un objetivo que tengáis o los objetivos que tengáis. El objetivo ya es vivir, ¿no? Entonces, cada día que me levanto hay un objetivo, una historia nueva que vivir. Para los medium sería todas las noches cierro los ojos, fallezco para volver a nacer al día siguiente. Entonces, fijaros cuántas oportunidades tenemos en la vida de realizar nuestros objetivos y de evolucionar muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Si hablamos desde el concepto terrenal. Luego tenemos la parte del subconsciente, que es esa parte de los recuerdos, del aprendizaje, de esos mantras que nos decimos, no puedo, no tengo, que eso lo escucho yo ahora mismo muchísimo en el ciclo en que nos encontramos del inconsciente colectivo. No tengo, ¿qué es lo que no tienes? ¿No? Pero claro, de decirme tantas veces no tengo, de decirme tantas veces no puedo, de decirme tantas veces o escuchar tantas veces no eres válido, o esto se debe hacer así sin respetar el ritmo y las virtudes de cada ser humano, el subconsciente registra tantos datos que es como un programa informático. Y sabéis, es el que proyecta lo que vivimos. Y luego tenemos la supraconciencia, que es el nivel más amplio, el que no interesa que entrenemos, bien, donde se integra la intuición. No la intuición desde la percepción de mi intuición femenina o la intuición masculina, que también está conectada, en el caso de las mujeres, a los ciclos femeninos, más intuitivas en el ciclo fértil, más intuitiva en la menopausia, en la perimenopausia, pero cuando las lunas están en alguna fase, no. Eso es importantísimo, estoy de acuerdo, pero estamos hablando de otra cajita. Recordad
que antes de comenzar a grabar os dije, lo que sepáis o entendáis del tarot, no lo olvidéis, pero sí me lo tenéis que dejar en una cajita. En una cajita, en esa estantería que tenemos aquí dentro, me lo ordenáis, porque ahí empieza la buena gestión de la lectura de la supraconsciencia, cualquier lectura psíquica, de la mediunidad, habilidades psíquicas, etc. Bien, entonces vemos que la supraconsciencia tiene esa parte de conexión donde ampliamos esa integración, ¿no? Iba a decir canalización, pero no porque no sería correcto. Esa integración, integrar, sentir, integrar, sentir. Si lo que me llega es una intuición que debo colocar en algún objetivo, es decir, hemos hablado de las cartas, tarot y supraconsciencia, y tenemos esa parte también de la conexión con la sabiduría profunda. ¿Qué es la sabiduría profunda? No es el conocimiento, no son los cursos que estudiáis. La sabiduría, que también nos las van, porque hablo en plural, porque para mí son varios archivos que tiene el ser humano, son muchas virtudes que tiene cada persona, las van tapando, ¿no? Nos las van tapando. Y aquí vemos que la sabiduría es cuando el tarot y la supraconsciencia es capaz de llegar a la sabiduría profunda para que nosotros conscientemente proyectemos a través de las cartas y nos resulte más cómodo integrar lo que hay dentro de uno mismo. El ser humano solamente se cree lo que ve. Entonces, para eso están los filtros, porque un psíquico entrenado con la supraconsciencia, es decir, que abraza su supraconsciencia, no le hace falta ni unas cartas, ni un péndulo, ni una vela, nada. Ve a una persona y recibe una información, no hablo siempre, sino para aportarle algo, o en sí mismo se escucha, el método escucha. No equivoquemos con la empatía, de que yo veo a alguien y sienta si ha pasado dolor o no. No vayamos uniendo esos conceptos porque no va por esa línea. Bien. Ahora, características de la supraconsciencia. Las corrientes que la relacionan con la intuición superior. La mente creativa. Una persona que tiene una mente creativa, no hablo de hacer manualidades, sino una persona que es capaz de proyectar un objetivo de su vida, o incluso a sí mismo, como si fuera un avatar, yo le llamo avatar, delante, como si hubiera un lienzo, bien, y pintar la escena de su vida, la persona que está entrenada, que puede ser todo el mundo, para realizar ese proceso es lo que hablamos de la mente creativa. No hablamos de hacer manualidades ni de colocar los muebles en diferentes sitios, que también es creativo, es una mente creativa, pero nos enfocamos en el tarot y supraconsciencia. Bien, la intuición superior es aquella que no viene de estímulos físicos, porque sabéis que la intuición viene de, ay, tengo frío, me ha llegado una información aquí en el cuello, en los deditos, porque cada uno tiene como información corporal, ¿no? Yo les llamo los sensores corporales de las habilidades psíquicas, sino hablamos de algo mucho más superior que viene de lo no tangible, que viene de nuestra propia proyección, que es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿bien? Como si fueran, campos electromagnéticos, campos magnéticos, cuando vemos esas representaciones del ser humano divino con los chakras, ¿verdad? Dibujados, pero siempre hay esos destellos que también se hablan como la parte del campo áurico. Tenemos las corrientes que la relacionan también con el inconsciente colectivo, que es lo que os comentaba antes. ¿Por qué no nos fijamos dónde vivo? ¿Por qué no me fijo en lo que me está rodeando, en lo que veo por la calle? Porque ahí hay millones de respuestas, guías y orientaciones, porque son mis propias proyecciones. Bien. Y tenemos la percepción simbólica también, más los estados ampliados de conciencia. Cuando conectamos con lo que llamamos este nivel de aceptación de lo que es la supraconsciencia, cuando ya lo conocemos, cuando lo reconocemos, porque conocerlo conocemos, es cuando entramos en una claridad muy alta y en una inspiración, y es cuando se producen las mejores lecturas. No cuando dejo que me llegue la información porque me la chivan, que esto es un tarot mediúnico, ¿de acuerdo? Hablamos del tarot y supraconsciencia.
sino cuando tengo esa capacidad intuitiva superior de ver el mensaje. Incluso os diría que cuando realizamos este tipo de tirada, podemos hablar, comunicarlo o comunicarnos como si fuera una historia creada. Vemos en qué proceso está esa situación, qué pasaría si decido hacer esto, qué no pasaría. Porque claro, estoy trabajando con las diferentes posibilidades y probabilidades, como el tarot terapéutico, pero hay una proyección que no es para que yo diga, es que el tarot me ha dicho que no mueva esa piedra de ahí, sino porque el tarot me dice que no me beneficia mover esa piedra. He ahí esa diferencia, ¿no?, del análisis y de la percepción de cómo quiero gestionar mi vida y a qué ritmo quiero gestionarla. Bueno, tenemos el tarot como lenguaje simbólico. Ya sabéis que el tarot está formado por imágenes simbólicas, que es el lenguaje favorito de la supraconsciencia. Hay técnicas para conectar, técnicas meditativas con la parte de la supraconsciencia, donde a la persona le llega una información con imágenes, con símbolos. Tengo que estar fijándome qué significa ese símbolo. Hombre, analizarlo está muy bien, siempre y cuando no entremos en la obsesión de que el símbolo me va a decir algo en concreto, un aviso, todo fuera desde la obsesión, ¿bien? Recordad que forma parte de vuestra misión, de vuestra energía, conectar con la parte más mística de los filtros, que son unas tarjetas, que es un péndulo, etcétera, pero abrazando la información que recibís y que aportáis, que recibís y que aportáis, recibimos, bien, y aportamos. Las imágenes permiten que nuestro cerebro establezca conexiones que normalmente pasarían desapercibidas. ¿Qué significa esto? Mirad, cuando realicéis alguna formación con nosotros de tarot terapéutico, tarot supraconsciencia, etcétera, tarot en general, vais a ver que hablamos de esa parte del cerebro, porque es muy importante que la persona entienda cómo recepcionamos imágenes, porque vamos a evitar mucha imaginación, mucha invención, que a veces no somos conscientes en las lecturas, porque no debemos inventar. Una persona que va a una consulta del tarot, si le digo que va a pasar algo porque mi mente está desarrollando, porque yo lo he vivido, o porque de repente los dibujos entran conectan con la imaginación de mi mente, estoy haciendo una lectura equívoca que incluso puede afectar al consultante, ¿de acuerdo? Se trata de orientar, ¿bien? Y en la orientación vemos que esas imágenes, cuando llegan a través de la supraconsciencia, es cuando se va a establecer esas conexiones que me van a llegar como una lectura mucho más directa de lo que estoy viendo. No significa que una lectura de tarot y supraconsciencia esté 5 horas hablando de un objetivo. Hay a veces que incluso en una lectura tenemos una observación, nos llega una observación que puede ser muy puntual y es lo que necesita la persona, el consultante, en ese momento, o incluso si estoy yo trabajando con mi tarot y supraconsciencia, porque comenzamos con nosotros en las formaciones, vais a ver que es mucho más directo y es lo que necesitábamos, entender, gestionar en ese momento. Cuando observéis las cartas, si entrenáis esta parte de la supraconsciencia y el tarot, no solo vemos un dibujo, sino que también, ¿qué sucede? Vamos a activar recuerdos, emociones, experiencias y conocimientos inconscientes. Entonces tengo que juntar esa energía para proyectar lo que tengo que ver ahora, no lo que mi mente ha recepcionado con ese tipo de dibujo o color que estoy percibiendo. Y luego tenemos un ejemplo que os he querido adelantar, que vamos a llamarlo 3 cartas, 3 espejos. Mirad, si podemos ir buscando las cartas, si tenemos las cartas del tarot cerca, en el momento en el que yo estoy realizando una jornada, una actividad, si hago el movimiento, lo acciono mientras que alguien me explica. Estoy primero sintiendo la explicación y estoy creando un movimiento. Es decir, para los estudios es mucho mejor porque registramos datos. No lo estudiamos como un papagayo, sino registramos datos. Bien, entonces vemos que cada carta en el tarot y la supraconsciencia, ya lo veréis cuando nos pongamos ahí a tope en las formaciones, va a actuar como un espejo.
¿Mm? Un espejo es un reflejo. No nos dice qué hay que hacer ni qué pensar, sino qué hay dentro de nosotros donde hay una respuesta de observación y luego, que sería el orden, acción. Observo, gestiono, medito, acciono. Si me quedo en la observación, medito y no acciono, milagros a Lourdes, como se suele decir. Pero si acciono antes de observar, analizar y canalizar, me tropiezo más veces de las que tendría que tropezarme para aprender. Bien, entonces vamos a irnos a la carta del ermitaño. Ahí tenéis los números en romano puestos. Vale, omitir la parte de los números. Poner la carta del ermitaño. Bien, entonces vemos que la carta del ermitaño, pongo un ejemplo con mis cartitas que ya están muy rodadas por todo el camino que llevan desde hace tanto tiempo. Aún así las amo y van a seguir hasta que desaparezca el dibujo. Y vemos la carta del ermitaño. Bueno, pues que el ermitaño es la presencia, ¿no? de la representación de una persona física con una serie de características. Bueno, pues nos vamos al tarot y la supraconciencia, ¿no? Y si las tenéis, si la colocamos delante, vamos a ver que la supraconciencia nos habla de esa sabiduría interior, de un retiro, de una reflexión, de una búsqueda personal. Pero claro, hablábamos de que el tarot se estudia una parte, pero la otra es intuitiva, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos la carta de la estrella. Vamos a buscar si tenéis la carta de la estrella. La voy a mostrar para que veáis las características. Bien. La carta de la estrella, si tenemos Tarot Rider, Tarot de Marsella. Bueno, el lenguaje simbólico es una persona, suele ser femenina, liberando agua, que aquí hablaría de emociones, etcétera. Pero nos vamos a ir a la estrella como carta principal. Hay más, pero hemos puesto algunas para que luego cuando os apuntéis a la formación podáis ampliar el conocimiento. La carta de la estrella tiene la unión a la esperanza, la inspiración, a la renovación y confianza. Y nos vamos a ir a la carta de la torre. Hablamos de tarot y supraconciencia, ¿vale? Vuelvo a destacar que nos habla de cambios bruscos, ruptura de estructuras y sobre todo que algo o alguien se libera para transformar. Si yo me estoy liberando de algo, me sale esta carta desde la lectura de la supraconciencia en algún objetivo de mi vida y me quedo en modo catastrófico. Eso es lo que os hablaba de que estamos en el momento de... Os hablaba en directo, sin grabar. Os comentaba, estamos en el momento de despedir cosas que a veces nos cuesta porque estamos muy arraigadas, también arraigados en lo que es la materia, en lo que nos impone el sistema. Entonces, la carta de la torre nos permite entender que dentro de una torre que se abre, que parece que ha estallado, pero se abre porque la estructura está entera, ¿verdad? No vemos escombros. Se ha abierto, ha dejado pasar algo. Han salido disparadas personas, estamos de acuerdo, pero ha liberado algo que hay que volver a comenzar, hay que transformar, hay que observar, hay que reciclar algo en la vida. Eso es súper interesante porque podríamos relacionarlo con la parte del arquetipo del ave fénix. Luego tenemos aquí los arquetipos y su poder transformador en el concepto de el tarot y la supraconciencia. Hemos puesto algunos, bien. Entonces hablamos de Jung, que dice, bueno, nos contó que los arquetipos eran patrones universales que están proyectadas a través de todas las culturas, a través de leyendas, de religiones, tantos arquetipos en las religiones que están conectados a imágenes, ¿verdad? También tenemos esa parte de los sueños, el tarot y la supraconciencia, que ya lo daremos también en otra formación, en la siguiente a la primera. Es un tema que me gustaría tratar, son los sueños.
porque lo preguntan mucho, que qué significan los sueños, y se van a internet, ¿no? Estas páginas que te cuentan cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Porque realmente el análisis de los sueños va dentro del análisis del arquetipo de la persona que sueña. Y vemos que nos aporta también a aquellas personas que sienten que no recuerdan los sueños y que deben entrenar esa parte de entrar en esa fase REM y de recordar esas imágenes, esos arquetipos, porque es una liberación. Entonces, el tarot está lleno de patrones universales. Ya puedan estar representados con ciertas imágenes físicas, materiales, como son los arcanos. Disculpar. Hemos presentado en esta jornada gratuita colaborativa algún arquetipo. Vamos a buscar el mago. El mago es un referente donde en el tarot y la supraconciencia nos está conectando pues a esa parte del patrón universal, del creador, el iniciador, representa la voluntad y el poder de manifestar. Bien. Tenemos la emperatriz. Vamos a buscar a nuestra emperatriz. Que está muy conectada a lo que es el patrón universal de la creatividad, las personas que son altamente creativas, pero que lo accionan, no otra vez volveríamos a no destacar que solamente sean personas que hagan manualidades, sino personas creativas están muy conectadas a lo que es la pasión por la tierra. Entonces la persona que está unida, que se ancla a vivir, disfrutar de la tierra, que no es disfrutar del consumismo, sino de la vida, desde ese placer, porque de hecho fijaros cómo nos ha hecho la inteligencia artificial ese rostro, ¿no?, en la pantalla, de una mujer bella, sujetando un cetro, tranquila, pero rodeada de naturaleza, esa esencia femenina, esa corona tan grande que aunque en nuestra carta parece más pequeña, pero sí que se ve que tiene esa fuerza del dorado, del equilibrio. Bueno, pues vemos que habla de alguien que es abundante. Una persona que es abundante internamente proyecta la abundancia en su vida. En lo material, en el estilo de vida, y son personas con un perfil muy paciente, muy reflexivas también. Bien. Entonces, habla de la fertilidad de ideas. Ser fértil significa ideas. Ideas para hacer la comida, ideas para crear una aventura, ideas para trabajar mi parte física, mi parte energética. Bien. El loco. Bueno, vamos a buscar el loco. Vamos a verlo desde el tarot y la supraconciencia. Vuelvo a definir y destacar que estamos en el tarot y la supraconciencia. La aventura, la libertad y la confianza en el camino. Bien. Y la sacerdotisa, papisa, que está conectada con la intuición, el conocimiento interior y el misterio. El misterio. La parte de la supraconciencia y el misterio es aquello que está oculto pero está presente a la vez. No tenemos por qué estar buscando constantemente el porqué de las cosas. No debemos estar buscando el porqué de las cosas en nuestro tarot. No tenemos que estar corriendo detrás de que nos digan lo que tenemos que hacer. El misterio comienza cuando lo integro respetando que no es un secreto, porque si no es un bloqueo, sino es la presencia de lo místico en la vida del ser humano. Lo bonito de vivir sensaciones de que no tengo que saberlo todo, sino que tengo que abrazar lo que integro. Y cuando no sabemos respuestas, llegan proyectadas desde la naturalidad sin forzar nada, porque no hay que forzar nada. Bien. Y luego tenemos ya por último, antes de hacer un ejercicio, ya iremos profundizando en la formación de cómo se mueven esas cartas a través de esa energía, a través de la supraconciencia.
vemos que el tarot como vía de autoconocimiento, que esto lo tenemos que definir y destacar, volvemos al mismo, no es para depender de respuestas externas. Eso puede crear una condición en algunas personas obsesiva. Bien, no todo el mundo tiene el mismo camino y hay personas que se pueden obsesionar con el tarot. Y si somos honestos, es decir, si abrazamos la técnica y la terapia del tarot desde la humildad, es decir, no desde el negocio masivo para ir mintiendo y lucrarnos, ¿no? Sino desde el acompañamiento, nos damos cuenta que es una vía para desarrollar capacidades internas. Se trata de que la persona que acompañemos con el tarot y la supraconciencia salga de nuestra consulta conectando con un método para desarrollar sus capacidades internas y crear su propia escucha de la supraconciencia, no para condicionar a nadie a nuestras consultas. Bien, entonces vemos que aquí es la observación. Observar no es miro y empiezo, no, porque esto es de este color, entonces yo lo cambiaría. No, observación es el espectador. El espectador está viendo lo que le presenta la película, no está analizando, ay, pues esta escena yo lo haría así o de esa manera, ¿verdad? El observador, la persona que va a ver una película, se siente a ver la película y ve la película desde fuera. Luego ya podrá tener su propia opinión de la película, pero deja que las imágenes fluyan para ver qué sucede. Observación. 2. Autoconocimiento. Si vais a realizar alguna formación con nosotros de tarot y supraconciencia, vais a obtener información sobre el autoconocimiento. Me conozco primero a través de un análisis de tarot y supraconciencia. Me conozco desde el momento en el que me encuentro ahora, que no es la misma persona que hace unos meses ni hace unos días. Cada día es una versión nueva de nosotros. Es una oportunidad, ¿verdad? O varias oportunidades para nuestra transformación y lo que hablamos al servicio de la vida y luego para acompañarnos entre nosotros, esa red de acompañamiento. Tenemos la parte de la reflexión, la parte de la comprensión emocional y el crecimiento personal. El tarot de base, el método que sea, es crecimiento personal. No es técnica adictiva, ni lo que me digan lo que quiero escuchar, ni lo que tengo que hacer. Bien, bueno, dicho esto, en estos últimos minutos de la jornada, os voy a presentar un ejercicio donde vamos a conectar con unas pinceladas del tarot y la supraconciencia. Si tenemos una baraja de tarot, si queréis, si entendéis de tarot y queréis separar los arcanos mayores y menores, genial. Si es la primera vez que estáis conectados con el tarot, coger todo el mazo de cartas, ¿bien? Si no, los arcanos mayores porque son donde están la representación de los arquetipos. ¿De acuerdo? Bueno, indistintamente cogemos nuestras cartas si las tenemos y si no, escuchamos la explicación e incluso puedo hacer este movimiento en mis manos como si estuviera cogiendo unas cartitas. ¿Bien? Bueno, pues cogemos las cartas y vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos lentamente. Si sentís las personas que lo estáis haciendo en directo, hacerlo conmigo. Genial. Y a continuación vamos a respirar profundamente. Respirar profundamente es coger aire, soltar, pero que escuche la inhalación y la exhalación. Cada persona a su ritmo, por favor. No voy a marcar los tiempos. Y a medida que vais realizando y conectando con esta respiración, vamos a llevar la intención a nuestro corazón. Con los ojos cerrados, os recuerdo que se está grabando por si queréis tomar nota. Vais a poder ver el vídeo para tomar nota por si os apetece hacerlo. La atención al corazón significa que cuando inhalo y exhalo, voy a visualizar como si fuera un bombeo del corazón. Ese movimiento de inhalar, exhalar,
Es como el latido de nuestro corazón. Pum, 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 pum. Vamos a seguir en este estado. Y a continuación, con los ojos cerrados, vamos a sentir como esa respiración que se está uniendo a ese movimiento del corazón. Vamos a sentir cómo se va expandiendo hacia nuestra mente. Venga, a ver si conseguimos ese movimiento, que parece que siempre tenemos que estar hablando de la proyección como los osos amorosos desde el corazón. Vamos hacia arriba, vamos a unir esa parte de la frecuencia del corazón hacia mente. Es muy importante que entrenemos la visualización para conectar con una imaginación que genera en la supraconciencia un acto de movimiento real en nuestra energía. Inhalamos, exhalamos, estamos conectando con la parte del corazón, llevando la atención al corazón. Y a la vez vamos a empezar a sentir como una expansión de ese latido, de esa inhalación y exhalación que se dirige hacia nuestra mente. En estos momentos no os estoy pidiendo que os llegue ninguna información. De hecho, concentraros en este movimiento y decirle a esas imágenes, mensajes que llegan que ahora no es el momento. Ordenar vuestras canalizaciones. Inhalo y exhalo. Conecto con la intención de dirigir esta proyección al corazón y a la vez desde el corazón y esa inhalación y exhalación se dirige hacia la mente. No os forcéis si no conectáis con el ejercicio, no os forcéis, por favor. Seguro que dentro de un ratito, si lo volvéis a repetir, os sale muy bien. Y ahora, desde la mente y mentalmente, ¿no? Vais a realizaros esta pregunta internamente. ¿Qué aspecto, en qué momento de la vida, qué aspecto de mi vida, o en qué momento de mi vida lo que os resuene más? ¿Qué objetivo? ¿Qué área? A ver qué os resuena. Yo os voy diciendo palabras por canalización que me van llegando. Necesita ser entendida en este momento. Entendido significa qué aspecto de mi vida debe ser guiado. Fijaros, lo voy a traducir en un idioma más terapéutico. Preguntaros en qué momento estáis, que vuestra supraconciencia os puede guiar. Y entonces con esta pregunta que habéis dejado en mente internamente, en vez de analizarla, observarla, poner ideas o lo que ya conocéis de vuestra vida, situar una proyección desde mente hacia arriba, una proyección de un color, el que os llegue en estos momentos, en el momento que os estoy hablando de este tema. No busquéis el color. Si os llegan varios, elegid. Pero no porque os guste más o menos. Si os llegan varios colores, decir este. Dejar fluir. Y ese será el color que se proyecte hacia arriba. Vamos a entrenar, estamos entrenando. Color hacia arriba, foco de color hacia arriba.
Quedaros en ese momento donde estáis fijando, centrando esa energía hacia vuestra supraconsciencia, conectando con la supraconsciencia. Y a continuación vais a ir abriendo los ojos. Si tenemos las cartas presentes, vamos a separar esas 4 cartas que vemos en pantalla. Despacito, estáis en una conexión energética. Desde la tranquilidad voy a buscar el mago, la separo, la emperatriz, la separo, el loco, la separo, y la sacerdotisa papisa, la separo. Reúno estas 4 cartas en un taquito, las junto, las vuelvo a conectar entre mis manos, vuelvo a cerrar los ojos y directamente me voy al filtro del color que habéis elegido. Recordad, no desde aquí, sentir, visualizar el color que está yendo hacia arriba. El mismo color, si os llega otro, id al mismo color, con los ojos cerrados. Fijaros en el color, sentir el color, centraros en ese punto. Y a continuación vais a escoger de las cartas que habéis juntado con los ojos cerrados todavía. Vais a moverlas, porque barajarlas es un grupito muy pequeño. Podéis abrirlas con los ojos cerrados y voy a elegir una carta. Voy a sacar una carta por intuición, centrándome en ese color constantemente. Cuando la hayáis elegido, vais a abrir los ojos. ¿Y qué hemos hablado? Del observador. Destapamos esa carta y observamos, no analizamos, no os metáis dentro de la carta. Esto lo vamos a entrenar en la formación, Pero es un poco complejo, soy consciente de ello, y más si realizáis lecturas habitualmente de tarot. Pero es muy sencillo. Entonces, observamos. ¿Hacia dónde se va vuestra mirada, vuestra vista? Constantemente. Al observar vais a ver un punto y vais a intentar despegar la mirada, seguramente lo estáis haciendo, porque forma parte de ese mecanismo energético. ¿Y a dónde vamos a volver a mirar? ¿Qué es lo que veo constantemente de esa carta? En el tarot y la supraconsciencia hemos dicho que no vamos a ver el significado de la carta, no os va a servir, No nos sirve, porque no va por ahí la línea de información, sino qué es lo que veo. Veo ojos, veo manos, veo colores, veo un color en concreto, veo el movimiento de la carta, qué es lo que vemos. Y entonces, como facilitadora de formaciones de tarot, siempre digo, hacer un esquema de lo que veis. No hagáis un texto de veo esto porque entonces, nada. ¿Qué es lo que veo? Los ojos, las manos. Bueno, pues ahora ya os va a tocar esa parte de que el observador va a juntar esa pregunta que habéis realizado en vuestra mente, va a unir, va a sacar esa pregunta hacia afuera y la va a unir con lo que está mirando. Claro, si digo, es que veo los ojos y no sé qué significa, entonces ya no estáis conectados a la supraconsciencia. Estáis desde la mente, desde el ego.
¿Qué es para vosotros unos ojos, unas manos? ¿Qué sincronía voy a ver en estos días cuando ya abro esta sesión? No es una sesión como tal, es un inicio de sesión, bien, pero vais a dar cuenta que el tarot y la supraconciencia proyecta. Hay personas que dicen que parece una constelación, que coloca, que ordena, en el momento en el que se hace esa tirada. Bien, pues ahí os voy a dejar con ese análisis, porque claro, yo no puedo analizar algo que es de vuestra supraconciencia. Eso es algo que debemos entrenar desde estar a disposición de la observación, las manos, accionar. ¿Qué os llega? Vamos a ver qué os llega con esa intuición. Y ahí estáis vosotros para saber qué es lo que no estoy gestionando de este ejercicio, qué es lo que debo entrenar para gestionarlo. Y esa es la parte del compromiso con lo que son también los arquetipos universales. Esa es la parte tan bonita de los arquetipos universales, que no es analizarlo desde la percepción de lo que yo quiero o creo, sino desde lo que esa parte de la supraconciencia, que hay aquí mucha información, lo que estáis haciendo es un método de entrenamiento. El color no es relevante, el color que hayáis visualizado no es un análisis de cromoterapia ni del color en sí, sino es una manera de entrenar hacia afuera para dirigir hacia adentro la información, guía, orientación de mi propia energía. Aquí os tengo que despedir, os mando muchísimos besos, un fuerte abrazo y bueno, espero que os guste investigar sobre el tarot y la supraconciencia. Muchísimas gracias.